Hola, mi nombre es Sara Pérez Gallardo y les voy a hablar sobre finanzas públicas. Las finanzas públicas son un tema que pareciera tener poca relevancia para el desarrollo y dirección de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las empresas son los protagonistas de este tema, ya que es a través de estas que se constituye la actividad económica del Estado. Pero, ¿cómo es esto posible? Para entenderlo mejor, se debe iniciar comprendiendo qué son las finanzas públicas. Pues bien, las finanzas públicas atienden todo lo relacionado con la satisfacción de las necesidades que demanda la comunidad de personas que integran un Estado. Se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo donde predomina el interés general. Sus principales funciones son recabar los recursos financieros de la población mediante impuestos y la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos. Los elementos que componen las finanzas públicas son las necesidades públicas, servicios públicos, gasto público, recursos públicos, la renta nacional, la política de ingreso, política del gasto público y la política monetaria. Las finanzas públicas tienen como función contribuir al desarrollo económico del país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los representantes del Estado. Pero, ¿cómo se estructura y regulan las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional? La respuesta es política fiscal. Esta es la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional, mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, medido por gastos previstos y encabezado por dos de las instituciones clave en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Entre sus funciones están mantener el gravamen fiscal y la base tributaria nacional, la captación e imposición de impuestos, y sus elementos son los ingresos públicos obtenidos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gasto público, del cual se ocupa la política del gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, para satisfacer los servicios públicos de la sociedad. La política del gasto público es un instrumento de la política económica mediante el cual el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Las principales funciones de la política del gasto público son programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales. Y los elementos que la componen son los recursos presupuestarios, los egresos del gobierno federal, las necesidades y políticas de desarrollo nacional, así como los programas de inversión pública. Para programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales se necesita el presupuesto, que es un plan organizativo de la operación del Estado, el cual tiene una función económica, política y técnica que queda plasmado en un documento expresado en términos monetarios que contiene las estimaciones de los ingresos y gastos que el Estado espera recibir y llevar a cabo durante un ejercicio. Sus funciones son el desarrollo y el uso de los ingresos y gastos estatales para la consecución de su objetivo fiscal, objetivo de asignación eficiente y objetivo redistributivo. Maximizar el bienestar social mediante la provisión de bienes y servicios públicos, minimizando el costo para proveerlo. Y por último, y muy importante, asegurar la transparencia y el control de los actos públicos. Los elementos que componen el presupuesto son los ingresos, que se clasifican en corrientes, de capital, de fuentes financieras y los préstamos, así como los gastos, que se clasifican en corrientes y de capital. En resumen, las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los ingresos nacionales. Las finanzas públicas están reguladas y estructuradas por la política fiscal, que administra y controla los ingresos y egresos del Estado para asegurar y mantener la estabilidad económica, mediante la política del gasto público, que se refiere a los gastos que realiza el gobierno para cumplir con los servicios públicos que la sociedad demanda, y el presupuesto, que detalla los ingresos y egresos del Estado durante un ejercicio. Pero, ¿cuál es el papel de las empresas en todo esto? Los recursos nacionales son obtenidos a través de los impuestos que son generados por las empresas e individuos económicamente activos. Y si tomamos en cuenta que en México 9 de cada 10 empresas son pymes y que éstas generan el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto del país, estas empresas son consideradas el motor de nuestra economía.